Javier Milei es de esos políticos que no les dice a los ciudadanos cómo están, porque parece estar como ellos, saber lo que es estar como ellos. La frase es de un famoso periodista argentino y refleja bien el tipo de liderazgo del presidente electo de Argentina. Esta historia, sin embargo, parece una de paradojas constantes. Le critican su falta de experiencia y eso es justo lo que les gusta a los ciudadanos. Eso les gusta de Milei. No sabe tanto de política, pero le gana a uno de los más expertos políticos como Massa, candidato en 9 de las últimas 11 elecciones. Pero esas paradojas podrían en algún momento no tan lejano complicarlo. Por más que él haya redefinido a la casta, ya no como los de siempre, sino los que se oponen a su plan de gobierno, está con aquellos a los que antes criticaba y eso, lo que le da de respaldo, se le quita de frescura. Con un peronismo que está debilitado pero no muerto, no va a tener una gestión fácil. Un rival herido, dicen, puede ser de temer. El tiempo corre. Ya no se viaja a Europa en las lunas de miel políticas. Son cada vez más cortas y más aún cuando los países atraviesan crisis económicas. No hay duda, la política trasandina no va a ser la misma tras él, tras Javier Milei. Ya no son 2 las fuerzas en juego, son 3 con La Libertad Avanza. Pero ¿hacia dónde va a cambiar y cuál es el futuro que le espera a este país y a su nuevo gobierno? Como dijo Alejandro Katterberg, uno de nuestros especialistas, va a depender mucho más de lo que Javier Milei demuestre que sabe de política que de lo que sabe de economía. Comienza Conexión Global Prime. ¿Cómo llegó hasta la Casa Rosada Javier Milei? ¿Cómo han sido los primeros días del presidente electo de Argentina? Lo revisamos en la nota de Gabriel Palma. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! Dios bendiga a los argentinos. Muchas gracias. Han pasado apenas 3 días desde que el ultraderechista Javier Milei se convirtió en el presidente electo de Argentina en medio de las elecciones más polarizadas desde el retorno a la democracia en el país. Sin embargo, su estilo ya comienza a reflejarse en la política trasandina a más de 2 semanas de que asuma la presidencia. Quiero decirle a todos los argentinos que hoy comienza el fin de la decadencia argentina. Empezamos a dar vuelta a la página de nuestra historia. Hoy volvemos a abrazar las ideas de la libertad, las ideas de Alberdi. Me he comunicado con Javier Milei para felicitarlo y para desearle suerte porque es el presidente que la mayoría de los argentinos eligió para los próximos 4 años. Apenas Sergio Massa reconoció su derrota cuando ni siquiera se habían publicado los primeros cómputos, los saludos al presidente electo comenzaron a llegar por las redes y también por teléfono. La más llamativa fue la de Jair Bolsonaro, el expresidente ultraderechista de Brasil, quien además se convirtió en uno de los primeros invitados confirmados al cambio de mando del 10 de diciembre próximo. Jair, digamos, y Eduardo, para mí sería un honor enorme si vinieran para la Asunción el 10 de diciembre, sí. Sería algo hermoso. Las felicitaciones llegaron también desde los líderes de la región, entre ellos Joe Biden y el presidente uruguayo Luis Lacalle Pou, y otros a los que Milei criticó fuertemente antes de convertirse en candidato a la Casa Rosada, como el presidente chileno Gabriel Boric y el Papa Francisco. Así, en estos días, el ahora presidente electo ha moderado su discurso y acciones, algo que quedó en evidencia tras el encuentro entre Milei y el actual presidente Alberto Fernández, que dio inicio a la transición en medio de las tensiones que marcaron la campaña electoral. Fue una charla muy cordial, estuvimos un rato largo hablando y para mí fue valioso. Obviamente que en algunos aspectos no estamos de acuerdo. Y hemos planteado nuestras diferencias de una manera muy educada. Además, los primeros días de Milei han estado marcados por una incipiente agenda protocolar, pero sin dejar sus recurrentes salidas de guión, como la llamada realizada a Radio Mitre el lunes, luego de triunfar en las urnas. Hola, soy Javier Milei y bueno, si tengo que pedir un tema, pido Flowers de Miley Cyrus. Una moderación que está por verse si seguirá una vez asuma el poder el próximo 10 de diciembre y que se aleja de la imagen que llevó al libertario a la fama en sus tiempos de comentarista televisivo.
Cuidado, chicos, Vicky, córranse. Pará. ¡No, pará! ¡Cuidado! ¡No! ¡Cuidado! Poco se sabe de la vida del nuevo mandatario argentino. Nacido en una familia de clase media, Milei sufrió maltrato por parte de sus padres cuando era niño. En esta etapa fue en la que forjó una estrecha relación con su hermana Karina, o el jefe, como él la llama, a la mujer que gestó su triunfo político y que tendrá un rol clave en el futuro gobierno. A ello se suma la relación de Milei con sus mascotas y en especial con Conan, un mastín que falleció en 2017, muerte que jamás aceptó, por lo que decidió clonarlo ese mismo año, dejando 4 canes a los que llama hijos y a quienes agradeció tras su triunfo en primarias. A mis hijitos de 4 patas, a Conan, a Murray, a Milton, a Robert y a Lucas. Y tal como ha hecho desde que llegó a la Cámara de Diputados, esta semana volvió a rifar su dieta parlamentaria, pero ahora convertido en presidente electo. Un ascenso meteórico en la carrera de Javier Milei, quien comenzó como un simple panelista rupturista en la televisión argentina hacia fines del 2017 y que 6 años después se convirtió en el presidente de un país sumido hace años en una crisis económica y que el domingo dio un salto a algo que aún sigue siendo desconocido. Vamos a comenzar analizando el tema económico junto a Martín Polo. Lo hemos visto ya en nuestra cobertura especial de CNN Chile, primera y segunda vuelta, y lo ven en pantalla nuevamente, estratega en jefe además de Cohen. Gracias por estar con nosotros nuevamente, Martín. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, lo primero que quisiera pedirte es un resumen, explicarle a quienes nos ven en sus casas a través de las pantallas de CNN Chile que el lunes fue feriado en Argentina, pero ayer martes ya es un día en que se pudo ver cómo reaccionaron los mercados. Entonces, entre ayer y hoy día, ¿cómo se analiza la victoria de Javier Milei, cómo lo reciben los mercados y los distintos instrumentos económicos, pero además, cómo reciben los primeros días? Bueno, los mercados lo recibieron muy favorablemente en el sentido de los bonos como las acciones cotizaron muy arriba. Hubo una bienvenida en cuanto a las primeras declaraciones de Milei, sobre todo lo que dijo ayer a última hora cuando él destacaba su ambición por tener un equilibrio fiscal en algo que en Argentina siempre es un gran desafío. Es decir, llevó un discurso muy conciliador para el mercado, algo que muchos inversores están esperando como para ver qué grado de aceptación le ponen al plan Milei. Estamos en las primeras horas de esta coyuntura en la cual vamos conociendo quiénes van a ser los próximos ministros, cuál va a ser el plan de Milei, y en ese sentido el mercado le da una buena bienvenida con un fuerte repunte de los bonos, una caída del riesgo país y también una alza en las acciones bastante interesante. Esto es, como lo hablamos la vez pasada, esto es recién el comienzo de una nueva etapa que seguramente va a traer volatilidad porque obviamente el plan de Milei, de este ajuste fiscal tan fuerte que está proponiendo, algo que si bien es necesario, siempre el mercado lo que duda es cómo va a ser esta implementación de este plan, básicamente por las dificultades que tiene Argentina a la hora de corregir sus cuentas públicas. Ahora, Martín, sabemos lo que quiere hacer Javier Milei. Parece fácil de explicar lo que quiere hacer, pero distinto es cómo lo quiere hacer. Y la pregunta es el cómo más que el qué. Y probablemente al comienzo en las PASO, la reacción de los mercados más desfavorable tenía que ver no con el plan mismo, sino con la capacidad de gobernabilidad. Ahora tiene junto a ellos a Parter Juntos por el Cambio, probablemente eso influye. La pregunta es si sabemos cómo va a ser lo que plantea. Sí, Mónica, yo ahí te agregaría no solo el cómo, sino cuándo, ¿no? Porque verdad. Argentina, cuando él reciba el 10 de diciembre, cuando él asuma, va a encontrar una economía con muchas fragilidades, con una inflación subiendo, para que se den una idea, la inflación en Argentina ronda más o menos el 10% mensual, lo que ustedes tienen en un año y medio, de acuerdo a los últimos números que vi de ustedes, con un mercado cambiario, por lo menos lo que hay, un banco central sin reservas, y con un déficit fiscal muy alto. Esto lo que le quita a Milei es tiempo porque está en una dinámica muy complicada. Las primeras declaraciones de Milei, como vos bien lo comentaste, Mónica, es la fragilidad política. Recordemos que Milei llega a la presidencia con muy poco apoyo territorial o por lo menos muy poco apoyo
En principio, en el Congreso, esto hay que verlo en forma dinámica, ¿no? Porque no siempre el Congreso queda tal cual como arranca cada gestión, puede empezar a sumar voluntades. Pero esas son claramente las dudas que hay en el mercado, por lo menos que se van a empezar a ver es qué grado de éxito en la implementación que va a tener Milei, porque recordemos, Mónica, que una de las primeras medidas que va a tener que tomar Milei es la corrección en el tipo de cambio oficial. Y dado que te conté, está este nivel de inflación que tenemos en Argentina, bueno, seguramente todo esto impacte en el índice de precio, por eso tengamos una nueva escalada inflacionaria y obviamente la escalada inflacionaria trae aparejado conflictividad social. Entonces, ese va a ser el grado, lo que el mercado, los inversores van a estar mirando día a día, ¿no? ¿Qué grado de éxito puede tener Milei? Por lo menos el faro, él ya lo puso, las ideas que él está planteando al menos no enunció algunas mucho más drásticas como la dolarización y demás, fue un poquito más específico en su idea de un equilibrio fiscal y eso es una buena noticia que esto para los Martín, inversores sí. quisiera preguntarte si le puedes explicar a quienes nos ven a través de las pantallas de CNN Chile, primero, ¿qué es el famoso cepo? Que tú ya me lo has explicado, pero quiero que se lo explique a quienes ven CNN Chile y Conexión Global Prime. ¿Qué es el cepo y por qué habla ahora más bien del cepo, terminar con el cepo, más que de la dolarización, que es algo que requiere, es una medida de otra envergadura? Bueno, el cepo cambiario es un término que usamos en Argentina bastante, digamos, popular, por así decirlo, por lo menos un término simple, que es un control, un estricto control de cambios. Es decir, cualquier persona que quiera ir a un banco a cambiar sus pesos por dólares, no se lo dan, no puede comprarlo, no puede ir a lo que llamamos al mercado cambiario oficial. No lo puede hacer, salvo hay un cupo para comprar en caso de que tenga toda su situación Perfecto. impositiva al día, cuanto mucho le dan $200, en el mejor de los casos. Y lo mismo para las empresas, que si querés es más grave todavía, porque las empresas que tienen una montaña de pesos en sus cajas y obviamente no tienen en dónde invertirla que no sean en instrumentos en pesos. Eso lo que genera es una presión, digamos, tenemos muchos pesos con pocos dólares, el cepo lo que hace es que esos pesos no vayan al dólar y por eso tenemos un tipo de cambio oficial que hoy está a 350 pesos por dólar y un tipo de cambio paralelo que está más cerca de los 1.000 pesos Ok. hoy en día. Entonces, eso es lo que se llama la brecha cambiaria que tanto daño hace a la economía, porque como se imaginan ustedes, si tenemos un tipo de cambio oficial mucho más bajo que el paralelo, es muy de esperar que los que tienen que traer dólares a Argentina no lo quieran liquidar a ese tipo de cambio y traten de buscar otras alternativas. Al mismo tiempo, el que importa, los importadores van a tratar de acceder a ese tipo de cambio de Ujú. 350. Claro, claro, Entonces, porque eh, el gran problema acá es que el Banco Central, que está en el medio de esta oferta y demanda, no puede comprar reservas internacionales. Entonces, no tiene capacidad de sostener ese tipo de cambio a 350. ujú, Eso es lo que llamamos el cepo. perfecto. O el control, para ser formal, es un control de cambios. Perfecto. Quisiera preguntarte también, porque se nos va a ir volando el tiempo, ¿qué tan importante es el nombre del ministro de Economía y cuánto marca también, cuánto puede provocar incluso en los mercados? Hay mucha ansiedad por saber el nombre, se ha dicho que no se va a anunciar hasta el 10 de diciembre, aunque ahora se han solucionado un poco las cosas de la transición, así que pudiera tal vez, dicen algunos, saberse antes. Hay un nombre, de hecho, en carpeta que es el más probable y quiero preguntarte sobre aquello. Bueno, Mónica, el nombre del ministro de Economía obviamente va a ser importante porque es el que va a marcar cómo va a ser la implementación del plan. Es decir, Milei es un economista en Argentina, pero no puede hacer de ministro de Economía también, tiene que hacer de presidente. Entonces, lo que tiene que encontrar Milei es una persona que tenga sus ideas y le pueda hacer funcional a todas esas ideas que él tiene, y de manera que si la economía no va bien, él no sea el culpable, sino que lo pueda tener a un ministro como fusible. Eso es un poco la idea, le va a dar su espalda de contención, va a ser un mecanismo de contención. Pero yendo a tu pregunta más concreta, Mónica, lo importante acá es que el ministro debe generar
confianza. Si Milei Perfecto. nombra un ministro de Economía con poca reputación en el mercado, que no conoce mucho el Estado, es muy ambiciosa la agenda de ajuste fiscal, ¿no? No es fácil, por eso cuanto más nombre tenga ese ministro, mejor va a ser la bienvenida que le dé el mercado, por lo menos le va a poder dar más sustento a este primer rebote que tuvieron los bonos Ok. en dólares en Argentina. Martín Polo, muchísimas gracias por habernos acompañado en Conexión Global Prime. Un abrazo a la distancia ahora. Un placer, muchas gracias. Seguimos analizando los primeros días de la llegada a la escena pública como presidente electo de Javier Milei, y lo vamos a hacer junto a un diputado clave, el más joven. Me dejó tan mal cuando en la noche de la elección me dijo su edad. El más joven de la Cámara de Diputadas y Diputados argentinos, el diputado Nahuel Sotelo, que es diputado por la provincia de Buenos Aires de La Libertad Avanza, el partido Javier Milei. Muchas gracias por acompañarnos, diputado. No, por favor, muchísimas gracias por este espacio y por la invitación. Un gusto. Quisiera preguntarle sus primeras impresiones de los primeros días ya como presidente electo de Javier Milei. ¿Cuáles son las claves que usted diría que hay que mirar? Bueno, las primeras impresiones la verdad es que han sido todas buenas, porque mucha gente había dicho no, pero hay que tener cuidado con los mercados al otro día, y los mercados reaccionaron todos a la alza. Hay empresas argentinas que se han valuado sus acciones en un 40% de positivo, no han habido acciones a la baja, y la verdad es que Javier ha respetado cada uno de los puntos que él había mencionado en la campaña, y su principal discurso fue: gente, todos aquellos que quieran realizar y hacer de Argentina un país mejor, tenemos las puertas abiertas. Eso sí, ha cambiado la forma de hacer política en Argentina. Ya no es partidocrática, ya no es ver cuál es el beneficio para el partido, sino es ver de qué manera podemos sacar adelante del país ¿Diputado? con las mejores medidas, sin importar el partido. Sí. Cuando usted dice que ve positivo lo que ha pasado, también le reconoce mérito al presidente en ejercicio, Alberto Fernández, que se reúne con el presidente. No es una obligación, hay que contarle a la gente que no es una obligación que se reúnan, pero simbólicamente es importante porque de alguna manera da inicio propiamente tal a esta transición de poder. ¿Le reconoce también mérito a él? Mira, no hay ningún mérito en eso. Sí le considero que hay una buena acción. Por A eso me supuesto, refiero, a eso me pero refiero. Es lo que corresponde. Es lo que corresponde, digo. Tenemos que sacar a la Argentina adelante, y la realidad es que Alberto Fernández no ha ayudado en sus 4 años de gestión, que de hecho no sabemos quién es el presidente realmente, si es Alberto Fernández, si es Sergio Massa, porque el que tomaba las decisiones hasta ahora era Sergio Massa, pero la verdad es que esperábamos que nos podamos reunir, porque sobre todo necesitamos saber, cuando ingrese Javier Milei a la presidencia, cuál es el estado del Estado. Digo, eso es fundamental para poder también comunicárselo a la sociedad argentina, porque, por ejemplo, te cuento algo, hay un préstamo del gobierno de China que no viene el segundo desembolso porque no ganó Sergio Massa. Es decir, utilizaron al Estado y a la deuda internacional políticamente, sin importarle el beneficio o el perjuicio de los ciudadanos de Argentina. Hay una cláusula que dice, si ganaba Sergio Massa se renovaba el segundo préstamo, como no ganó Sergio Massa no se renueva. ¿Diputado? Digo, es una locura lo que estaba sucediendo en Argentina. Usted va a estar ahí, en el Parlamento, que lo mostramos para todos los televidentes en su momento desde esa cobertura que realizamos. Usted va a estar ahí y sabe que su partido, La Libertad Avanza, y por tanto Javier Milei, no cuentan con la mayoría que requieren. De hecho, les faltan 91 diputados para aprobar cualquier ley de quórum simple. Como le decimos acá, las que requieren la mitad más uno, ¿no? de los parlamentarios en ejercicio, sea quienes sea el país en donde esto ocurra. ¿Cómo van a intentar construir gobernabilidad? ¿Cómo van a intentar construir acuerdos? Le pongo un ejemplo. Los radicales, usted y yo sabemos que están dolidos también con las palabras durante la campaña en contra de Alfonsín de Javier Milei. Hay heridas que han quedado de la campaña y quiero preguntarle cómo van a lograr construir gobernabilidad. Mira, en las distintas cámaras hay algo muy importante. Argentina es un país que tiene división de poderes. Es una república. La república no se hace siempre con la totalidad. Todo lo contrario, necesitamos construir consensos. Y fíjate vos
la disociación que hay entre la dirigencia, te lo menciono porque recién me lo mencionaste, la disociación que hay entre la dirigencia radical y la gente. Porque digo, la dirigencia de los radicales, del Partido Radical, mandó a votar en blanco. ¿Cuánto fue el porcentaje del voto en blanco? 1,56. Es decir, hay un pedido de la sociedad para mirar para adelante, para cambiar el país. Ahora, lo que nosotros esperamos es que los políticos que representan eso estén a la altura de la situación que la Argentina lo requiere. La gente ya habló, la democracia habló y dijo, vamos a un cambio, no queremos continuidad, no queremos estos gobiernos de pelea, vamos a algo más amplio. Bueno, Javier Milei el domingo de esas elecciones en su discurso fue muy amplio y dijo, el que quiera cambiar el país está adentro. Y hay un pedido de la sociedad. Esto no es la misma sociedad que recibió Macri. Nosotros dijimos qué era lo que íbamos a hacer, dijimos y fuimos claros cuáles eran nuestras medidas, cómo veníamos a privatizar empresas del Estado, cómo veníamos a sacarle la bota de la cabeza al sector privado, y es lo que estamos haciendo. Sí. Quisiera ser precisa en pos de las declaraciones hechas por el radicalismo. No llamaron a votar en blanco, lo que dijeron es que no se iban a pronunciar ni por uno ni por el otro candidato, para ser precisos, no un llamado a votar en blanco, para que seamos súper rigurosos. Yo quisiera preguntarle, usted como diputado, ¿cuál es el proyecto propio, aparte de los que impulse Javier Milei, que quiere presentar? ¿En qué línea cree que tiene que ir? Porque cada uno se ha ido pronunciando, los nuevos parlamentarios, en un sentido o en otro. Y quisiera preguntarle para usted, ¿dónde debieran estar los énfasis más importantes de los primeros meses? Porque las lunas de miel son cada vez más cortas en cualquier gobierno, cualquier signo político y en cualquier país. Mira, hay que ser muy claros y muy cuidadosos y cautelosos con esto. En el Parlamento Nacional se tiene que, como primera medida, acompañar a las medidas que tome el presidente y que tomen los ministros. Cabe aclarar que cualquier medida que sea llevada al Congreso de la Nación está absolutamente estudiada para que no tenga ningún impacto negativo en la sociedad. Pero en una primera etapa hay que acompañar las medidas del Ejecutivo que se necesitan para transformar el Estado y para poder sacar a la Argentina adelante. Diputado, voy cerrando porque sé que tiene una reunión súper importante y quiero cerrar con lo siguiente. El peronismo perdió desde la elección de Scioli hasta ahora 600.000 votos. Si comparamos con la de Alberto Fernández, ahora son, si no me falla la memoria, 3,5 millones de votos. También perdió votos Juntos por el Cambio, de hecho desde la elección de Macri ahora 4,5, sin haber estado en el gobierno, que es lo que normalmente más desgasta. Entonces se enfrentan ya ahora a tres fuerzas, pero una de ellas es la que va a estar de antagonista sobre todo ustedes, el peronismo. ¿Creen que le van a hacer difícil el gobierno a Javier Milei? ¿Cómo de alguna manera también hubo mucho antagonismo con Mauricio Macri? ¿Y cómo esperan enfrentar eso sabiendo que por más que hayan reducido su cantidad de votos, tienen una inserción importante en el mundo sindical, en el mundo gremial? Bien lo sabe usted. Mira, en esto hay que ser claro. Javier Milei vino y hizo campaña diciendo vamos a liberar al pueblo argentino. El pueblo argentino necesita ser liberal y necesita vivir en libertad. Lo mismo aplica para los partidos políticos. Hay gente del peronismo, hay gente de Juntos por el Cambio que se siente más cercano a Javier Milei que a Cristina Kirchner. De hecho, a mí me pasaba, y me baso en hechos concretos que me sucedía. Yo presentaba un proyecto en la Cámara de la Provincia de Buenos Aires y se me acercaban compañeros de otros bloques, de otros partidos que me decían, mirá, Sotelo, yo estoy de acuerdo con esto que planteas, lástima que mi partido no lo vaya a acompañar. Bueno, hay una reconfiguración de la política argentina y en eso también nosotros consideramos que vamos a contar con mucha gente que verdaderamente necesitaba ser un poquito más libre de su espacio político, de su partido político, y seguir ideas con las cuales cree y no con las cuales los obligan a creer. Así que creemos que vamos a tener mucho consenso en distintos partidos, incluso para alguna gente que no se lo imagina. Y también en las calles. No le van a hacer la vida tan difícil, dice usted. Nosotros vamos a actuar de acuerdo a la ley y lo que queremos traer, lo principal, son beneficios a la gente justamente de a pie en la calle, y siempre los ajustes en la República Argentina los pagó la clase trabajadora. Esta vez son los políticos.
somos usted, parte de ese ajuste. Ya, o sea, para cerrar, usted diría que la población no se va a movilizar como antes se ha movilizado en contra de los gobiernos que hacen ajustes. ¿Va a sintonizar con ustedes, creen? Mirá, lamentablemente hay muchas organizaciones sociales en Argentina que incluso ya están haciendo movilizaciones antes de que asuma Javier. Pero nosotros lo que sí vamos a hacer es aplicar la ley. El derecho a huelga está totalmente garantizada, pero la ley es la ley. Aquellos que el derecho a huelga en Argentina está garantizado como el derecho al tránsito. ¿Querés hacer una huelga? Bueno, seguramente lo vas a poder hacer en la mitad de la cuadra, pero en la otra mitad en la mitad de la calle y en la otra mitad tenés que dejar que la gente pase. ¿Quieren movilizarse? Buenísimo, pero poco a poco, cada vez van a ser menos los que se movilizan porque vamos a llevar soluciones justamente a los que menos tienen. Diputado, quiero agradecerle muchísimo que nos haya acompañado en esta conexión especial global, porque estamos en el primero que realizamos después de las elecciones argentinas. Agradecerle además la gentileza esa noche, la noche de las elecciones, que también conversó con CNN Chile en exclusiva. Así que muchas gracias, diputado. Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo. Un abrazo. Nos vamos a la pausa en Conexión Global Prime y al regreso vamos a estar con algo interesantísimo. Ustedes ya la conocen. Camila Perochena, una tremenda historiadora joven, nos va a ayudar a entender cómo han sido en la historia las transiciones de poder en Argentina. ¿Y hay algún otro ejemplo en América Latina, un buen ejemplo, que nos diga esto es lo ideal? Bueno, al regreso en Conexión Global Prime, eso y más. Seguimos. Volvemos a Conexión Global Prime junto a nuestra compañera en terreno, también nuestra compañera de la cobertura en Argentina. Llegamos sanas y salvas, eso es lo primero. Exactamente. Todo bien, nos trataron estupendo además en Argentina. Sí, súper, súper. Actualicemos las informaciones, lo último sobre Javier Milei y Argentina. ¿Cómo estás, Mónica? Muy bien. Ha hablado Javier Milei, el presidente electo de Argentina, con Joe Biden durante esta jornada. Se ha confirmado tanto desde el equipo de Milei como también por parte de la Casa Blanca. Esta conversación de 10 minutos fue el mandatario estadounidense quien llamó a Milei para felicitarlo por su triunfo y también para abordar algunas cosas de la relación bilateral entre ambos países, aunque ya le confirmó que no va a estar presente el 10 de diciembre en Argentina por otros compromisos, así que también Joe Biden no va a asistir a ese cambio de mando en Argentina el próximo mes. Había mucha expectativa por esta llamada, claro, porque estamos hablando del líder de una potencia mundial y también por los esfuerzos que se vio en Milei de alinear a Argentina precisamente hacia Estados Unidos y también por la cercanía que él ha manifestado con Donald Trump, que incluso graba un saludo para Milei en los últimos días. Bueno, hoy día ha ocurrido esta conversación telefónica muy esperada con Biden. ¿Lo habrá invitado a que vaya a verlo a la Casa Blanca o no? Eso no se ha detallado por parte del equipo de Milei, porque él dijo que va a ir a Estados Unidos antes de asumir, entonces está ahí la incógnita de si va a ir a la Casa Blanca, si a lo mejor va a visitar otras zonas de Estados Unidos. Más cercanas a Trump, dices tú. Como Florida, estoy pensando en Florida. Claro, la cercanía con Trump. Con Trump y con todo el tema de los exiliados cubanos y de quienes se oponen en el fondo a la dictadura de Cuba, en fin. Trump, ¿qué más tenemos? Porque hubo otra cosa importante, otras llamadas. Una llamada el día de ayer, pero de la cual se está hablando hasta el día de hoy, por cierto, con el Papa Francisco, que ayer se contactó también telefónicamente con Javier Milei por 8 minutos, una conversación bien breve, donde Milei en las últimas horas ha dicho que lo invitó a visitar Argentina. Hay alta expectación en ese país porque desde que se convirtió en pontífice, el Papa nunca ha visitado Argentina. Y Milei además fue bastante crítico del Papa, representante del maligno. Eso se lo dijo antes de ser candidato, pero después de ser candidato igual le dijo cosas horribles. Le dijo que era un crimen estar a favor de la justicia social. Exactamente. En fin, que era partidario de gobiernos dictatoriales, comunistas. Exactamente.
Después dijo que le había pedido disculpas en privado. Sí. Esto fue también criticado durante la campaña por los adversarios de Milei, pero ahora ha cambiado el tono, lo ha moderado a tal punto que mencionaba que era el argentino uno de los más importantes, si no el más importante, y ahora esa invitación que le extiende. De hecho, tenemos parte de las declaraciones de Javier Milei en una entrevista radial donde se refiere a esta conversación con el Papa Francisco. Una de las cosas que le señalé es que estábamos dispuestos a recibirlo y que le íbamos a dar todos los honores propios de un jefe de Estado y que además le daríamos los honores propios del líder espiritual de los católicos, siendo que Argentina es un país católico. Así es que, bueno, yo formalmente hice la invitación y yo creo que podría ser alguien que podría ayudar a pacificar, Javier. A pacificar. Sí. Evidentemente en campaña Javier Milei, Mónica, se dio cuenta que fue un súper mal negocio criticar al Papa, el primer argentino que llega a ser pontífice. También estaba peleado con Patricia Bullrich y luego no. Veamos las cifras, Jacinta. Ayúdanos a repasar las cifras de la elección. Tenemos mapitas acá para poder ver, hemos preparado junto a nuestro equipo, poder ver cómo quedó conformado precisamente la geografía de Argentina después de la segunda vuelta, porque hay que mencionar que en octubre, en la primera vuelta que gana Sergio Massa, el territorio argentino, esta división se tiñe de azul prácticamente, pero acá la realidad es muy distinta. El morado representa a Javier Milei, a La Libertad Avanza, se imponen 20 de 23 provincias, solamente quedó ahí la derrota en Formosa, Santiago del Estero y la provincia de Buenos Aires, donde sabemos el kirchnerismo es muy fuerte, aunque en esta oportunidad perdió votos, pero sigue siendo bastión del kirchnerismo. Y en el resto se impone Javier Milei, La Libertad Avanza, que recordemos Milei obtiene un 55% de los votos versus este 44% de Sergio Massa. Hay un conteo oficial que se realiza justo en esta jornada, pero que básicamente va a ratificar estos números que se daban a conocer el domingo. Se impone también, Mónica, Milei en todas las provincias gobernadas por Juntos por el Cambio. Y ahí tiene que ver muchísimo el apoyo que le entregan Patricia Bullrich y también Mauricio Macri. Claro, en cambio Sergio Massa dice que a él sus gobernadores no le ayudaron. De hecho, gana en 21 entonces de 24. Lo que te iba a decir es que aquí Buenos Aires, que lo retiene el peronismo, pero así, por nada, es casi empate técnico. Así que también eso es un triunfo de alguna manera para Javier Milei. Pregunta, ¿cómo está la gobernabilidad? Veamos qué pasa en el Parlamento. Recordemos en el fondo cómo quedó. Y esto es muy importante porque él tiene propuestas bien radicales, va a necesitar acá el apoyo del Congreso y no lo tiene, porque está bien compleja la situación ahí. Esta es la composición de la Cámara de Diputados, cómo quedó después de la primera vuelta. Unión por la Patria, el actual oficialismo, tiene 108 escaños, Juntos por el Cambio 93, La Libertad Avanza en morado 37 y luego otras fuerzas como Tercera Vía 8, la izquierda 5, y hay otras fuerzas también que suman en total 6 escaños de un total de 257 y con un quórum que se requiere acá en la Cámara Baja Argentina de 129. Estamos hablando de un 15% de diputados con los cuales cuenta Javier Milei para llevar a cabo sus reformas, aunque acaba de ser clave el apoyo que pueda obtener de Juntos por el Cambio. Eso es lo que se está negociando también con Macri y otros referentes de esta fuerza política. Revisemos el Senado. También revisemos rápidamente el Senado para después ir con nuestra historiadora que nos está esperando. Esta es la composición del Senado, también después de la primera vuelta, 34 escaños para Unión por la Patria, el oficialismo, el peronismo, Juntos por el Cambio 24, La Libertad Avanza de Milei 8, Tercera Vía 3 y otras fuerzas políticas también suman ahí 3. Son 72 escaños en total y el quórum es de 37, 10% de senadores tiene Javier Milei. Nuevamente clave lo que vaya a negociar con Juntos por el Cambio para poder impulsar sus reformas. Y ojo que en esta zona de Juntos por el Cambio no es homogénea, hay divisiones al interior, es que no puede comprometer tampoco Mauricio Macri todos los votos. Muchas gracias, Jacinta. Muy atentos, seguimos siempre Argentina.
Ustedes la conocieron en nuestra cobertura especial de la segunda vuelta presidencial en Argentina. Me refiero a esta gran historiadora, esta tremenda mujer, Camila Procheno. Y nos vamos nuevamente a Buenos Aires para... ¿Estás en Buenos Aires o estás en otro lugar? En Buenos Aires, Moni, así que sí, sigo acá. Ah, muy bien. A ver, quisiera preguntarte de inmediato tu opinión a la luz de la historia, pero también a la luz de la contingencia. ¿Cómo has visto los primeros días de esta transición que recién comienza ya cuando se reúnen Alberto Fernández con Javier Milei? A ver, el primer momento inmediato de la transición, es decir, cuando se conocen los resultados, todo auguraba que iba a ser una transición complicada. ¿Por qué complicada? Bueno, porque una de las primeras cosas que trasciende fue que el ministro de Economía y candidato derrotado, Sergio Massa, iba a tomarse licencia. ¿Eso qué significaba? Que en los 20 días de transición que teníamos por delante, no iba a haber ministro de Economía, o no estaba claro quién iba a ser el ministro de Economía, por lo cual parecía, hasta el lunes siguiente, bueno, que la transición iba a ser caótica, porque no sabíamos, por suerte el lunes había habido feriado bancario, pero no sabíamos con cuánto iba a abrir el dólar el martes. Y las transiciones en Argentina, cuando hay alternancia de gobierno, cuando hay cambio de un gobierno por otro, suelen ser complicadas. Hemos tenido transiciones muy traumáticas, complicadas sobre todo en lo económico, con escaladas hiperinflacionarias, como nos pasó en 1989, por ejemplo. Entonces, el lunes a la mañana daba toda la sensación de que podía ser muy difícil. Finalmente Sergio Massa retrocedió con la posibilidad de tomarse licencia, va a continuar como ministro de Economía hasta el 10 de... o eso dice por ahora, que va a continuar como ministro de Economía hasta el 10 de diciembre. Y llamativamente, como no ha pasado en otras transiciones, Javier Milei, el presidente electo, y el presidente saliente, Alberto Fernández, ya tuvieron una reunión larga, donde se supone acordaron que los equipos de la transición empiecen a pasarse información. Mañana la vicepresidenta actual, Cristina Fernández de Kirchner, se va a reunir con la vicepresidenta electa, Victoria Villarroel, por lo cual, a diferencia de esta que parecía, o que el domingo de la noche todo indicaba que iba a ser una transición traumática, parece que está fluyendo un poco mejor. Después hay que ver cómo en las segundas líneas, cómo a nivel secretarías, ministerios, directores, cómo se da esa transición, si se pasa toda la información que se necesita, si se da con la fluidez que es necesario. Ahora, por lo menos tenemos diálogo en las primeras líneas, que eso es muy necesario, ¿no? Sí. Quisiera preguntarte por tal vez una de las transiciones más traumáticas entre Alfonsín y Menem. Cuéntanos un poco cómo fue eso, en esos momentos, cómo lo vivieron. Muy difícil porque fue 1989. Sí. El contexto económico era muy similar al actual, un poco peor, porque la inflación era muy alta, pero la inflación, nosotros hoy estamos teniendo una inflación del entre el 8 o 12%, depende del mes mensual. Bueno, en ese momento, en el momento de transición entre Alfonsín y Menem, al principio la inflación era de un 20% mensual, pero empezó a aumentar hacia un 30% mensual para empezar a escalar muchísimo más a 3 dígitos y convertirse en una hiperinflación, ¿no? A más del 100% mensual. Todo eso en el contexto entre el momento en que Menem fue electo y la transición se suponía que iba a ser 7 meses después. Es decir, Menem fue electo en mayo de 1989 y se suponía que la transición tenía que ser el 10 de diciembre de 1989. O sea, era un tiempo eterno para el contexto de fragilidad económica en el que estaba la Argentina, por lo cual Alfonsín, que era el presidente en ese momento saliente, le pide a Menem adelantar las elecciones. Adelantar el traspaso de mando. Sí. Menem no sabía, quería aceptar, pero no estaba seguro. Una parte del peronismo le decía, no aceptes, que la bomba le explote a ellos. Por otra parte le decía, no, aceptemos, porque si explota la bomba después va a ser más difícil de desactivar. Finalmente terminan negociando lo siguiente. Menem acepta tomar el mando en junio, inicios de julio de 1989, a cambio de que Alfonsín, que era el partido opositor, era el radicalismo, Menem era el peronismo, a cambio de que Alfonsín le garantice en el Congreso los votos para pasar las reformas más importantes hasta que hubiera recambio en el Congreso el 10 de diciembre. Entonces, eso fue muy importante para la transición. ¿Por qué? Bueno, porque lo que hacía el radicalismo
cuando había sesiones del Congreso y había que votar una ley importante, era retirar alguno de los diputados para que el peronismo pudiera tener mayoría en el Congreso y de esa manera pasar las leyes que fueron las más importantes para que Menem pudiera empezar a gobernar, que son leyes que llaman la Ley de Emergencia Económica y de Reforma del Estado. Entonces, ahí hubo una transición que, si bien fue caótica en lo económico, en lo político fue bastante pactada. Es decir, en lo político los dos principales líderes, que eran presidente entrante y saliente, pactan que sus partidos colaboren en ese momento tan tremendo de la historia económica argentina. Entonces uno podría decir, fue una transición bastante madura en relación con transiciones anteriores y en relación con el contexto de crisis. Obvio que siempre puede ser muchísimo menos traumática y muchísimo más civilizada, ¿no? Sí. Pareciera Javier Milei haber decidido que Alberto Fernández tome un rol. Obviamente que no le quiere dar más protagonismo a Sergio Massa, menos a Cristina Fernández, que además no le corresponde constitucionalmente, pero parece haber decidido darle alguna figuración pública de la que no ha tenido Alberto Fernández por decisión propia y por estrategia de campaña. Quisiera preguntarte cómo ves el rol de Alberto Fernández, pero además, ¿cómo crees que va a pasar Alberto Fernández a la historia? ¿Podría esto último modificar en algo o mejorar en algo la impresión que hay respecto de él, que tiene una bajísima popularidad? Con respecto a darle a Alberto Fernández un rol en este contexto de transición, creo que por un lado, de parte de Javier Milei, es lo que corresponde porque es el que es su par en términos institucionales, por lo cual es el primer mandatario y es el que tiene que hacer la transición. Entonces uno diría, bueno, tiene que tener ese rol. Pero a su vez el peronismo acepta ese rol porque evidentemente al peronismo le está costando procesar la derrota del domingo. Y entonces lo estuvieron escondiendo un poco Alberto Fernández durante los últimos meses. Y ahora, en el momento en el cual hay que reconocer la derrota, hay que empezar a traspasar los equipos, lo ponen de vuelta al frente, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay un uso doble, ¿no?, de Alberto Fernández. Con respecto a cómo va a pasar a lo largo de la historia, bueno, yo creo que lo que sea que Alberto pueda hacer en estos últimos 2 meses, no creo que vaya a cambiar la memoria más inmediata del gobierno de Alberto Fernández, que ha sido un gobierno muy malo y que un gobierno muy malo que llevó al peronismo a la peor derrota de su historia, es decir, a las elecciones con porcentajes más bajos que tuvo el peronismo a lo largo de su historia. Yo creo que eso va a quedar muy marcado y de hecho creo que se abre ahora una etapa dentro del peronismo que va a ser una etapa de renovación. Y en esa etapa de renovación no creo que Alberto Fernández tenga ningún rol, sino que va a ser el mariscal de la derrota, como se le llamó en el 83 a los que perdieron las elecciones. Y difícilmente, igual yo no puedo decir lo que puede llegar a pasar en 10, 20 años, pero difícilmente Alberto Fernández se convierta en un presidente de panteón, ¿no? Difícilmente, porque fue un gobierno de mucha parálisis, porque fue un gobierno que derivó en crisis económicas y fue por un gobierno que ni siquiera los propios, es decir, los propios peronistas, están pudiendo reivindicar, ¿no? Lo dejaron muy solo, está muy solo. Entonces, es difícil pensar quiénes en un futuro reivindicarían el gobierno y pondrían a Alberto Fernández al panteón. Yo creo que en realidad puede que quede más como una especie de anécdota, de paréntesis en la historia, entre lo que fue kirchnerismo, macrismo y lo que vendrá, que no sabemos bien qué es. Lo último que quiero ir abordando contigo, Camila, es ¿qué pasa con la crisis de representatividad? Esta es una crisis de representatividad profunda respecto a la poca eficacia de la democracia para los argentinos, para las argentinas, en que también llega un outsider que, muy outsider será, pero le gana a uno de los hombres con más experiencia política de Argentina y experiencia en campañas además, y que además está en medio de una era donde ya el dinero es relevante para las campañas, pero no es tan necesaria esta... sirve tener territorialidad, ¿no? Como tiene el peronismo, como tiene con sus 500 intendentes Juntos por el Cambio, pero están las redes sociales y eso y los celulares y eso lo va cambiando todo. Entonces quiero preguntarte por una parte por cómo va cambiando la forma de hacer política y esta crisis de representatividad también. Bueno, eso que vos decís es muy importante porque
Milei no tiene estructura en el interior, no tiene estructura en el territorio, es decir, él logró conectar con el electorado de otra manera y de una forma, o con su carisma, con su persona, con sus apariciones en redes sociales, con sus apariciones en TikTok. De hecho, lo que ha sido probado es que la mayor parte del voto joven iba a Milei. Entonces, hay por un lado una crisis de representación, es decir, hay todo un sector de la población que está diciendo, bueno, hace 20 años ni el kirchnerismo ni el macrismo han logrado resolver nuestros problemas económicos, ¿no? Y ahí hay una impugnación a los partidos tradicionales y por eso son los dos grandes derrotados en estas elecciones, por la crisis de representación, pero también está la capacidad de Milei, del actual presidente, de haber entendido cómo conectar con la gente, no solo por el uso de las redes sociales, que es algo que ha hecho muy bien, sino también por cómo logró movilizar los enojos y cómo logró empatizar, no diciendo, como decían los candidatos, yo entiendo que ustedes están mal, sino enojándose como se enojaba la gente. Exacto, él está, se lo escuchaba a Carlos Pañi en Odisea, que no le cuenta a los argentinos cómo están, sino que él está, o al menos representa estar como los argentinos, y me llama incluso la atención, fíjate, la ropa, porque los políticos tradicionales van de traje y corbata, él también va de traje y corbata, algunas cosas, ponte tú a la reunión con Fernández, obviamente ahí sí, pero normalmente como de buzo y chaqueta de cuero, el pelo, de cuero, buzo, claro, como la gente común y corriente. Hay un intento exacto, de conectar o de mostrar cierta empatía de esa manera, ¿no? Entonces yo creo que eso es central, me parece, para poder pensar en la crisis de representación y en el lugar que tienen. Vamos a seguir atentamente, Camila, muchísimas gracias por habernos acompañado y seguimos atentamente. Ya te consideramos parte de nuestro equipo, además de Conexión, así es que estamos muy, muy contentos que nos hayas acompañado, haberte conocido en persona y seguir conversando en el futuro. Placer. Un abrazo, chao. Moni. Nos vemos. Y terminamos entonces Conexión Global Prime, pero seguimos atentos a lo que ocurre en Argentina. 10 de diciembre asume el nuevo presidente Javier Milei.